Las tiendas han desaparecido. Los estantes fueron vaciados por completo al tercer día. Alguien se llevó el último saco de harina de uso general el segundo día. Y sean quienes sean, ahora mismo están comiendo galletas, mientras tú miras un montón de bellotas y te preguntas si tus antepasados eran idiotas o genios. Spoiler, eran genios. Y en los próximos minutos tú también te convertirás en uno. La harina no es un producto, es un proceso. Es lo que sucede cuando tomas algo con almidón, algo seco, y lo mueles hasta que deja de ser un objeto entero y empieza a ser un polvo. Eso es todo. Ese es todo el secreto que la industria alimentaria ha estado monetizando durante 100 años. Tus antepasados no tenían un supermercado. Tenían un río, un bosque y dos piedras. Y construyeron civilizaciones con pan hecho de lo que encontraban. Así que hablemos de lo que te rodea ahora mismo, de lo que se esconde a plena vista y de cómo convertirlo en algo que te mantendrá alimentado mucho después de que el pasillo de la harina sea un vago recuerdo. Empecemos con las bellotas porque si estás en cualquier lugar del hemisferio norte, estás rodeado de harina que cae del cielo cada otoño. Las bellotas son paquetes de supervivencia densos en calorías, ricos en grasas y cargados de carbohidratos envueltos en una cáscara. El problema son los taninos. Las bellotas crudas saben cómo lamer una pizarra empapada en amargura. Te darán dolor de estómago y te harán cuestionar tus decisiones vitales. La solución es la lixiviación. Y una vez que la entiendas, te preguntarás por qué nadie habla más de esto. Casca las bellotas. Cualquier piedra plana servirá para pelarlas. O usa una bota resistente sobre una superficie dura. Lo que buscas es la carne interior de la nuez, pálida y densa. Muélela o pícala de forma tosca primero. No necesitas un polvo perfecto todavía. Luego sumerge los trozos en agua fría. Cambia el agua cada pocas horas o deja que un arroyo corra a través de ellos si estás en el exterior. Los taninos se disuelven en el agua y tras 1 a 3 días de remojo y enjuague, más tiempo si el amargor es fuerte, tendrás algo que huele a nuez, sabe suave y está listo para secar y moler finamente. Extiéndelo sobre una roca plana al sol o sécalo cerca de un fuego. Una vez seco, muélelo entre dos piedras usando un movimiento circular con la piedra superior, presionando hacia abajo y girando. Tamiza a través de una tela si tienes una. Lo que cae es tu harina. La harina de bellota es ligeramente dulce, un poco terrosa y nutricionalmente densa. Se ha utilizado en tribus nativas americanas, en la Europa antigua y en culturas del este de Asia durante milenios. No sube como el trigo. Carece de gluten, pero no vas a hacer croissants. Vas a hacer panes planos, gachas y pasteles de supervivencia. Funciona. Y ahora mismo, que funcione lo es todo. Siguiente opción. Las eneas. Estas son las cañas con forma de perrito caliente marrón que crecen básicamente en cada pantano, borde de estanque y zanja húmeda del mundo templado. Si pasas por delante de ellas sin saber qué son, estás pasando por delante de un supermercado de supervivencia. Cada parte es comestible en algún momento de la temporada, pero lo que queremos para la harina es el polen y el almidón de la raíz. A finales de la primavera y principios del verano, la parte superior de los tallos de la enea produce un polen amarillo espeso. Sacúdelo en una bolsa o un recipiente. Puedes mezclar este polen directamente en la masa como suplemento de harina. No es un sustituto completo por sí solo, porque es muy fino y produce un resultado denso, pero mezclado con otras harinas a base de almidón es extraordinariamente nutritivo. La raíz, el rizoma grueso enterrado en el lodo, es el plato principal. Saca las raíces. Parecen dedos gruesos y sucios unidos a la base de la planta. Limpia el lodo. Pela la piel exterior. Luego machaca la raíz en un recipiente con agua, trabajándola con las manos hasta que se forme una papilla blanca de almidón. Cuela la fibra de la planta a través de una tela o un trozo de material tejido. Lo que te queda es el almidón líquido. Déjalo reposar. El almidón se asentará en el fondo. Retira el agua con cuidado, extiende la torta de almidón húmeda sobre una superficie y deja que se seque por completo. Rompe el resultado seco y muélelo finamente. Esa es la harina de almidón de raíz de Enea. Tiene entre un 30 y un 46% de carbohidratos. Se hornea, espesa
y ha estado alimentando a la gente durante 10.000 años. Los arqueólogos han encontrado rastros de harina de raíz de Enea en piedras de moler que datan de hace 30.000 años. 30.000 años. La gente que la comía no era primitiva. Eran ingeniosos. Sé ingenioso. Ahora, aquí hay algo por lo que la mayoría de la gente pasa cada día sin pensarlo dos veces. El maíz seco. No granos de palomitas de una bolsa de microondas. Maíz de campo seco real, maíz dentado, maíz duro o cualquier variedad tradicional que se haya dejado secar completamente en la mazorca. Si tienes maíz almacenado, cualquier maíz seco en tu casa o cualquier maíz de grano seco que puedas encontrar, está sentado sobre una fuente de harina que alimentó a continentes enteros durante miles de años antes de que existieran los refrigeradores. La masa, la base de las tortillas, tamales y arepas, se hace de maíz que ha sido procesado mediante un método llamado nixtamalización. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La harina de maíz cruda es nutricionalmente incompleta. La niacina, vitamina B3, está encerrada dentro del maíz en una forma que tu cuerpo literalmente no puede absorber. Las civilizaciones indígenas de Mesoamérica descubrieron cómo liberarla cocinando granos de maíz secos en agua mezclada con ceniza de madera o hidróxido de calcio, lo que llamaríamos cal o lejía. Este proceso se llama nixtamal y transforma el maíz de un alimento de hambruna en una potencia nutricional. La solución alcalina descompone la cáscara exterior, libera la niacina, aumenta la proteína biodisponible y hace que el maíz sea más suave y fácil de moler. Así es como se hace sin un laboratorio. Toma una taza de granos de maíz secos, hiérvelos en agua con una cucharada de ceniza de madera de un fuego de leña limpia. No madera tratada, no carbón, solo ceniza de madera natural. Mantén el hervor a fuego lento durante aproximadamente una hora. Las cáscaras exteriores se aflojarán. Déjalo reposar toda la noche. Enjuágalo bien a la mañana siguiente, frotando los granos entre tus manos para quitar las cáscaras. Lo que tienes es nixtamal. Muélelo húmedo para masa o sécalo y muélelo fino para harina de maíz. Esa harina de maíz te nutrirá de una manera que el maíz molido, simple, nunca podría. Las civilizaciones que tuvieron acceso al maíz, pero no lo nixtamalizaron, colonos europeos que importaron maíz sin la técnica de preparación indígena, desarrollaron pelagra, una enfermedad por deficiencia de niacina que causa diarrea, dermatitis, demencia y finalmente la muerte. Las 4D y luego se acabó. Las personas que les enseñaron a cocinar el maíz correctamente salvaron vidas por miles. El conocimiento es nutrición. Hablemos de algo aún más local, la familia de las gramíneas. Puede que estés mirando tu césped o un campo ahora mismo y no te des cuenta de que es una fuente de grano. Las hierbas silvestres producen semillas y esas semillas son almidón. No en cantidades que faciliten la cosecha, pero en una situación de supervivencia real, cosechas lo que hay. Centeno silvestre, cebada silvestre, cola de zorro, grama de ganso. Todas estas producen pequeñas semillas comestibles. Despojas las cabezas de las semillas en un recipiente, luego las bieldas vertiendo lentamente entre dos recipientes en una brisa, dejando que el tamo más ligero se vuele mientras las semillas más pesadas caen. Luego las secas y después las mueles. Requiere mucha mano de obra. Pasarás una hora cosechando lo que un supermercado vende por $1, pero pasarás esa hora vivo. Si estás cerca de un arroyo o un prado húmedo, busca arroz silvestre. No el arroz de cultivo comercial. El arroz silvestre, Cisania, crece a lo largo de los bordes de aguas dulces poco profundas. Es una hierba acuática alta con semillas largas y estrechas, que son sabrosas, densas y altamente calóricas. Las tribus de canoas en la región de los Grandes Lagos lo cosechaban remando a través de las matas y golpeando los tallos sobre el costado del bote. Puedes adaptar ese proceso a pie. Sostén un recipiente bajo las cabezas de las semillas y despréndelas hacia adelante. Seca las semillas, luego tuéstalas ligeramente en una sartén o sobre fuego para aflojar las cáscaras. Muélelas después de quitar las cáscaras exteriores. La harina de arroz silvestre tiene un sabor profundo, ligeramente ahumado y a nuez, y más proteína que la harina de trigo. No es un mito,
No es un plan B, es una fuente de alimento real que sostuvo culturas durante siglos. Ahora abordemos algo en tu casa que probablemente no consideras una fuente de harina. Las legumbres secas, alubias, lentejas, guisantes secos, muélelos, eso es harina. La harina de garbanzo, llamada harina gram o besan, es una de las harinas más utilizadas en el mundo. La India la ha estado usando durante miles de años. Tomas garbanzos secos, los mueles entre piedras o en cualquier molinillo mecánico que tengas. Tamizas el resultado. La harina de garbanzo sirve para hacer panes planos, espesar guisos y unir ingredientes. La harina de lentejas es casi idéntica en proceso. Harina de alubia negra, harina de alubia blanca, todas funcionan. Las harinas de legumbres son ricas en proteínas, ricas en fibra y se mantienen casi indefinidamente cuando están secas. Si tienes alubias secas en tu despensa ahora mismo, tienes harina. Simplemente no lo sabes todavía. Lo mismo ocurre con la patata seca. Rodajas de patata deshidratada o trozos de patata o patatas frescas que tú mismo puedes secar pueden convertirse en harina de patata. Pela y corta las patatas en rodajas finas. Sécalas al sol, cerca de un fuego o en un horno muy bajo si todavía tienes energía, a unos 60 o 65 degrees Celsius durante varias horas. Una vez que estén quebradizas y completamente secas, muélelas. La harina de patata absorbe una cantidad tremenda de humedad, por lo que cunde mucho. Es densa, saciante y de sabor neutro. Mezclada con otras fuentes de harina, estira tus suministros significativamente. El arroz, si lo tienes, sigue el mismo principio. El arroz blanco seco puede molerse para obtener harina de arroz, utilizando cualquier método de molienda disponible. La harina de arroz no tiene gluten, tiene una textura fina y funciona bien para panes planos, tortitas y para espesar gachas. Es la base de una gran parte de la cocina del sudeste asiático y lo ha sido durante miles de años sin que nadie necesitara una tienda. Ahora, hablemos de la molienda, porque tu grano no se convierte en harina por desearlo. Necesitas un mecanismo de molienda, y ese mecanismo no necesita ser eléctrico, comercial ni sofisticado. La herramienta más primitiva y eficaz es un molino de mano. Dos piedras, una con base plana y ligeramente cóncava, tu piedra base, y una piedra de mano que quepa cómodamente en tu palma. Colocas el grano seco sobre la piedra base y usas la piedra de mano para moler en un movimiento circular de presión usando el peso de tu cuerpo. Es lento, es físicamente exigente, te dolerán los brazos. Tu harina será gruesa y contendrá arena fina de las piedras, que históricamente es la razón por la cual los humanos antiguos tenían los dientes muy desgastados. Pero funciona. Ha funcionado durante 30.000 años de historia humana. Y funcionará para ti. Mejora ese sistema con un molino rotatorio si puedes improvisar uno. Dos piedras circulares planas, una fija, otra girando encima mediante un palo insertado a través de un agujero central. El grano se introduce por el agujero central y se muele entre las dos piedras mientras la de arriba gira. Culturas nativas de todo el mundo desarrollaron esto de forma independiente. Los romanos lo usaron en todo su imperio. Produce una harina más fina, más rápido y con menos esfuerzo. Si puedes encontrar o dar forma a dos piedras planas aproximadamente circulares y perforar o picar un agujero en el centro de la superior, tienes una máquina que cambió la civilización. ¿No tienes piedras? Mira a tu alrededor. Superficies de hormigón, superficies de ladrillo, el fondo de una sartén de hierro fundido, utilizado como placa de molienda, una botella de vidrio pesado utilizada como rodillo triturador contra una superficie dura, un martillo ablandador de carne. Cualquier cosa dura y pesada puede convertirse en una herramienta de molienda si tienes paciencia, y tu supervivencia depende de ello. Una vez que tengas tu harina, sea cual sea la fuente, sea cual sea la molienda, esto es lo que haces con ella. La receta más básica es el pan plano, y requiere dos ingredientes, tu harina y agua. Mézclalos hasta formar una masa rígida. Añade una pizca de sal si tienes. Divide en bolas. Aplasta con la palma de la mano o con una piedra lisa. Cocina sobre una piedra caliente seca o una sartén de hierro fundido sobre el fuego. De 2 a 3 minutos por lado,
hasta que la superficie esté seca y ligeramente tostada. Eso es pan. Ese es el alimento que construyó cada civilización humana, desde el creciente fértil hasta las Américas. No requiere levadura, ni fermento, ni huevo, solo almidón, agua y calor. Añade grasa si la tienes. Grasa animal, aceite, manteca, lo que sea que esté disponible. Y tu pan plano se vuelve más calórico, más flexible y más difícil de romper. Mezcla hierbas secas si las tienes y, de repente, tienes algo que no solo te sostiene, sino que sabe a una decisión en lugar de a una derrota. Si quieres leudarlo para que suba un poco sin levadura comercial, necesitas un iniciador de masa madre. Mezcla a partes iguales harina y agua sin cloro en un recipiente. Déjalo destapado a temperatura ambiente. Remuévelo una vez al día. En un plazo de 3 a 7 días, las levaduras silvestres del aire y de la propia harina colonizarán la mezcla y comenzarán a fermentar. Verás burbujas, olerás un toque agrio y a levadura. Aliméntalo a diario desechando la mitad y añadiendo harina y agua frescas. Una vez que esté burbujeante y activo de forma fiable, mézclalo en tu masa en lugar de la levadura comercial. Sube más lentamente, pero sube. Y un iniciador de masa madre, una vez establecido, puede mantenerse vivo indefinidamente. Los panaderos los han transmitido de generación en generación. Hay masas madre activas hoy en día, derivadas de cultivos de más de 100 años. Ahora, aquí está la ciencia que sustenta todo esto, porque entender por qué funciona te hace mejor aplicándolo. La harina son gránulos de almidón. Cuando combinas almidón con agua y aplicas calor, esos gránulos absorben humedad, se hinchan y se gelatinizan, espesan, aglutinan y se solidifican. Eso es lo que hace que el pan sea cohesivo en lugar de un polvo desmenuzable. Cuanto más fino muelas, más superficie habrá, mejor será la absorción de agua y más cohesivo será el resultado. La harina gruesa produce un pan tosco y quebradizo. La harina fina produce una masa suave y flexible. Tu esfuerzo de molienda se traduce directamente en la calidad de lo que comes. El contenido de proteínas también importa. El gluten de la harina de trigo, esa red de proteínas que hace que la masa sea elástica y flexible, es lo que atrapa las burbujas de gas de la levadura, permitiendo que el pan suba y se convierta en una hogaza aireada. La harina de bellota, la de nea, la de patata, ninguna de estas tiene gluten. Por eso tus panes planos de esas fuentes serán densos y parecidos a galletas saladas. No son malos, no son inferiores, simplemente es una física diferente. Para añadir algo de elasticidad a la harina sin gluten, añade un agente aglutinante, una patata cocida machacada mezclada en la masa, una pequeña cantidad de gelatina de huesos hervidos o el líquido mucilaginoso de semillas de lino hervidas. Estos imitan algunas de las propiedades aglutinantes del gluten y mejoran la manejabilidad de tu masa. Y aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa: la densidad calórica de lo que estás comiendo. En un escenario post-colapso, donde estás quemando más energía que nunca, acarreando agua, cortando leña, haciendo guardia, sobreviviendo, necesitas calorías densas. Una taza de harina de bellota tiene aproximadamente 500 calorías. Una taza de harina de maíz tiene unas 440 calorías. Una taza de almidón de raíz de nea tiene casi 400 calorías. Estos no son alimentos de dieta. Son combustibles de supervivencia diseñados por la naturaleza a lo largo de millones de años de evolución vegetal para almacenar la máxima energía en el mínimo espacio. Cada pan plano que horneas con harina recolectada es una victoria medida en kilocalorías. Cada gramo de almidón que extraes de una raíz o una semilla es un día de vida extendido. También está la dimensión psicológica y no la descartes. Comer pan, algo que se parece a una comida familiar, algo horneado, algo caliente, es un acto de civilización. Es la prueba de que no solo estás sobreviviendo, sino que te estás manteniendo. Te aferras a la idea de que hay un futuro por el que vale la pena trabajar. El olor del pan plano cocinándose en una piedra caliente es profunda y esencialmente humano. Ha estado calmando la ansiedad y señalando seguridad durante 30.000 años. Todavía funciona. Deja que funcione. Así que aquí es donde estás ahora. La tienda ha desaparecido. Los estantes están vacíos. Pero el bosque tiene bellotas.
El estanque tiene eneas. El campo tiene semillas de gramíneas. Tu despensa tiene alubias secas y arroz. El aire tiene levadura silvestre. El lecho del río tiene piedras de moler. No estás indefenso. No eres dependiente. No estás acabado. Estás al principio de un conjunto de habilidades muy antiguas que mantuvieron viva a la especie humana a través de glaciaciones, sequías, colapsos y catástrofes que hacen que tu situación actual parezca manejable. Porque es manejable. Lo único que te separa de la inanición y a ti del pan es el conocimiento, el esfuerzo y la obstinada negativa a creer que tu suministro de alimentos terminó cuando lo hizo la cadena de suministro. Muele algo, cualquier cosa, mézclalo con agua, cocínalo en una superficie caliente, cómelo, sigues aquí, sigue adelante. Si esta historia cambió tu forma de ver las plantas silvestres de tu entorno, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Planta las semillas del futuro. El próximo tesoro de sabiduría de supervivencia será descubierto pronto.